Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y a continuación les vamos a hablar del tema de las servidumbres. Servidumbre es un derecho real establecido sobre una heredad ajena en beneficio de una persona o de otra heredad, en virtud del cual el propietario de aquella está obligado a sufrir o a no hacer alguna cosa en el mismo. En relación a la cosa sobre la cual se ejercita la servidumbre, constituye un gravamen que puede beneficiar a una persona determinada o al propietario de una finca. Por eso se dice que las servidumbres son personales, son aquellas en las que la cosa gravada sirve a la persona, mientras que las prediales son en las que el predio gravado sirve a otro. Esto quiere decir que la servidumbre es un derecho real que llevamos a cabo para hacer uso y tomar beneficio de un predio o finca en gravamen. La servidumbre consiste en algunas ventajas desprendidas de la sociedad, de la cual se derivan dos circunstancias. La primera es que la servidumbre siempre debe servir a otra persona, y la segunda es que el propietario no puede tener servidumbre sobre su propia cosa, ya que él tiene derecho de todas las ventajas que por derecho propio le pertenecen. De acuerdo al Código Civil del Estado de Guerrero, la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro predeterminado distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar las acciones de otra persona, para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho. Las servidumbres aparentes, las que se denuncian por obras o signos exteriores dispuestos para un uso y aprovechamiento. Serán no aparentes las que no presenten signo exterior de su existencia. Las servidumbres serán ineseparables del inmueble a que activa a pasivamente pertenezca. Los inmuebles mudantes de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio de un objeto en el que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. Las servidumbres serán indivisibles si el predio sirviente se diviere entre muchos dueños. La servidumbre no se modificará, y cada uno de ellos tendrá que tolerarla en la parte que se le corresponda. Si este predio dominante, el que se diviere entre muchos, cada porcionero podrá usar por entero de la servidumbre. Las servidumbres obtienen su origen de la voluntad de las personas o la ley. Las primeras se llaman voluntarias y las segundas legales. Servidumbres legales. Esta servidumbre legal está establecida por la ley y teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. En el Código Civil del Estado de Guerrero, estas servidumbres están establecidas en el capítulo 2 del título 5, donde también podemos encontrar la servidumbre legal de desagüe, servidumbre legal de acueducto, servidumbre legal de paso y servidumbre legal de vista. Capítulo 3 de la servidumbre legal de desagüe. El artículo 1011 nos dice que los predios inferiores estarán sujetos a recibir las aguas, la que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hicieren cayeran dentro de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastrase en su curso. Artículo 1012. Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores, a consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales hechas a estos, los dueños de los predios sirvientes tendrán derecho a ser indemnizados. El artículo 1013 nos dice: cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no se oponen de acuerdo a los interesados, se fijarán por el juez previo informe de peritos y audiencias con los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas para la servidumbre de paso. Artículo 1014. El dueño de un predio en el que existan obras defensivas para contener el agua, o de un predio en el que, por la variación del curso de esta, sea necesario construir nuevas obras, estará obligado a su elección o a hacer las reparaciones o construcciones o a tolerar que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los predios que experimenten o estén inmediatamente expuestos a experimentar el daño, a menos de que las leyes especiales le impongan la obligación de hacer las obras. Capítulo 4. Servidumbre legal de acueducto.
La servidumbre legal de acueducto nos habla de la necesidad de hacer pasar unas tuberías por un terreno que no es propio. Esto nos causa consecuencias, ya sea de pagar las indemnizaciones o los daños que resulten de la realización de estas obras. El artículo 1018 nos dice: la persona que quisiera usar el agua de que pueda disponer tendrá derecho a hacerla pasar por los fondos intermedios con obligación de indemnizar a sus dueños, así como a los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. Artículo 1020. La persona que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas del que trata el artículo 1118 estará obligada a constituir el canal necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otras aguas. Artículo 1022. También se deberá conceder el paso de las aguas a través de los canales y acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de las aguas que se conduzcan por esto y su volumen no sufra alteración y las de ambos acueductos se mezclen. 2. Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que se destina el agua. 3. Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios por donde destina el agua. 4. Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal según la estimación de los peritos y un 10% más. Y 5. Resarcir los daños inmediatos con conclusión del que resulte por dividirse en dos o más partes el predio sirviente y de cualquier otro deterioro. Servidumbre legal de paso. Según el artículo 1037, la persona propietaria de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública tendrá derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasionare este gravamen. Es decir, los dueños de una finca o algo enterrado en propiedad ajena sin salida a una vía pública, la persona tiene derecho de exigir el paso para poder aprovechar el bien. Según el artículo 1038, aunque el dueño de la propiedad ajena realice una prescripción, no te niega a ti el paso obligado o obtenido. Lo que tiene derecho el dueño del previo sirviente es de señalar el lugar en donde se construirá la servidumbre de paso, pero si el juez rechaza el lugar por muy gravoso o impracticable, deberá señalarse otro, y si el otro pasa lo mismo, el juez decidirá el lugar en donde se realizará. En el artículo 1040 dice que si hubiese dos predios, la servidumbre de paso se dará a la que esté más cercana. El juez determinará cuál es el predio dominante. La servidumbre de vistas es aquella que permite al dueño y moderador de una propiedad extender la vista sobre propiedades ajenas y distancias muy próximas. En el Código Civil del Estado de Guerrero, según el artículo 1046, por causa de interés público podrá establecerse la servidumbre de vistas en la forma y términos de ley de la materia y su reglamento. El predio dominante determinará el espacio para la servidumbre de vistas según el artículo 1048. La servidumbre de vistas será continua y el abuso del ejercicio del derecho de ella sin utilidad para su titular obliga a éste a indemnizarla. La servidumbre voluntaria, también llamada convencional, se establece un acuerdo entre las partes. De acuerdo al sistema de código, se establece de tres maneras: por título, por destinación y por prescripción. De acuerdo al Código Civil del Estado de Guerrero, la persona propietaria de una finca puede establecer las servidumbres que le sean convenientes, siempre que no contravenga a las leyes o a un tercero. Las personas que tengan el derecho de enajenar podrán obtener la servidumbre, y si no, no se podrá imponer la servidumbre sobre los mismos. Un caso distinto al último es de que si una de las personas propietarias adquiere una servidumbre sobre otro, podrán aprovecharse las demás personas, haciéndose cargo de los gravámenes naturales que traiga consigo. Adquisición de las servidumbres. Estas servidumbres se adquieren por cualquier título legal, incluso el usucapio. Sin embargo, las servidumbres continuas no aparentes no se podrán adquirirse por ningún usucapio. Al que tenga derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, es decir, al título que se posee. Acción. La extinción de las servidumbres.
Artículo 1068. Las servidumbres voluntarias se extinguirán. Fracción primera. Por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios, dominante y sirviente, no revivirán por una nueva separación, salvo lo dispuesto en el artículo 1056. Si el acto de reunión fuese resoluble por su naturaleza y llegara el caso de la resolución, renacerán las servidumbres como estaban antes de la reunión. Fracción segunda. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejara de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fuere discontinua o no aparente por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejare de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubiere acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubiere tales actos, pero continuar el uso, no correrá el tiempo de la prescripción. Fracción tercera. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del previo sirviente a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre, si en lo sucesivo los predios se restablecen de manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá esta, a no ser que desde el día que no pudo volverse a usar haya transcurrido el tiempo lo suficiente para la prescripción. Fracción cuarta. Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Fracción quinta. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumpliere la condición o sobreviniere la circunstancia que daba a poner término a aquel. Muchas gracias, compañeros, esto ha sido todo de nuestra parte. Le damos las gracias de parte del equipo 1 de segundo semestre de cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. Hasta luego.